Craso es de esas figuras que, como bien dices tú, vive a las sombras, y no solamente vive a las sombras porque está bajo el alero de grandes figuras como Pompeyo, César, sino que a mí me da la impresión de que él mismo es un personaje que elige vivir un poco a las sombras. Craso es un hombre sumamente moderno. No me gusta usar esa expresión porque da a entender como que las personas del pasado eran primitivas, pero la verdad es que Craso tiene una mirada bastante novedosa del mundo en el que vive. ¿Ya? Decimos un Craso, hombre adelantado a su tiempo, podemos decir, ¿no? O sea, decir más que... exacto, yo creo que es un visionario, es un hombre de negocio, eso es lo que es Craso. O sea, pensemos que multimillonarios y hiper ricos van a haber durante toda la historia, antes de Craso, en paralelo con Craso y después. Vamos a tener sobre todo grandes líderes, pensemos monarcas, líderes militares que van a acumular una cantidad de riqueza considerable, sobre todo de la manera de conquistas, expolios de guerra, pero por lo menos en la documentación histórico-arqueológica que tenemos, la evidencia que sobrevive nos dice que Craso va a ser el primer magnate de la historia. Y eso lo va a diferenciar un poco de los otros mega ricos de la antigüedad, en el sentido que Craso va a ser un hombre que no va a forjar su riqueza a través de la guerra y el expolio y la conquista, sino que a través justamente de formas de negocio, negocios muchas veces medios tránsfuga, medios mafiosos, pero va a ser un magnate, va a ser un hombre de fortuna que va a acumular riqueza y va a estar siempre intentando poner las fichas, porque yo te diría que la riqueza de muchos líderes del pasado es un subproducto de su afán de gloria, de su afán de conquista. La meta número uno de Craso siempre fue hacer crecer su billetera. Y eso lo distingue mucho, no solamente de su época en general, sino que de los hombres que eligió rodearse en el contexto en el que está. Pensemos en los otros dos triunviros, César y Pompeyo. Eran grandes líderes militares que más que nada lo que buscaban era el clamor, ¿cierto?, de las masas, del público. Craso, con tal de que alguien aportara su parte en metálico, él podía figurar en las sombras y estaba absolutamente contento con eso. Muy bien, déjame que comente que también quiero poner a la gente un poco de antecedentes. Es decir, esta charla también viene precedida porque hubo una otra anteriormente que tuvimos, la 23, que hablamos de la conjura catilina, y aparecía por ahí la figura de Craso como pues, uno de los benefactores también de Catilina, junto con César, y por eso pues, te he invitado a dar un poquito más de luz sobre Craso. También invito a que la gente escuche la charla anterior. Y bueno, siempre decir que estas charlas, que las podéis disfrutar tanto en YouTube, los que queréis vernos en vídeo, y también van a estar disponibles en iBooks y en Spotify para que les guste escucharla también al trabajo, en el gimnasio, haciéndose la comida. Tenemos todos los formatos. Y antes de seguir también, es justicia, mostrar tus redes sociales, Sergio. Vamos a poner aquí también para que vean rápidamente dónde seguirte en Instagram, tu cuenta, que están las charlas SPQR, una cuenta que de las que yo sigo de las primeras, ahí creo que un fan de tu canal, de tu contenido, así que invito a que lo sigan. Y también, por supuesto, tu canal de YouTube, que es espectacular, que hay unos vídeos, unos simposios, unas charlas muy buenas, tienes un montón de vídeos muy interesantes y también charlas SPQR TV. Así que cuando veáis esta entrevista, esta charla, iros a las redes, a seguir a Sergio, que es importante. Si no, no haremos más vídeos, ¿eh? Esto es paso obligado. Hay que también ser agradecido y seguir a los compañeros. Así que, bueno, No, si quieres... se agradece muchísimo. Ahora ya podemos retomar, perdóname. Bueno, pensemos un poco en los orígenes de Craso, porque Craso va a ser un hombre que se construye a sí mismo, pero no deja de ser producto de la vida que le toca vivir. Craso pertenece a la gens Licinia, que a pesar de que era una gens plebeya, había tenido acceso, ¿cierto?, al mundo de la nobleza, al mundo de la carrera senatorial desde tiempos remotos. O sea, estamos hablando, si no me equivoco, el primer licinio que accede al consulado es por ahí por el año 350 a.C. O sea, es una familia tradicional, es una familia que remonta sus orígenes en la nobilitas a tiempos en que incluso Roma todavía no conquistaba toda la península itálica. Y la primera figura relevante en la historia de nuestro personaje va a ser su propio padre, Licinio Craso padre, quien va a ser parte de los optimates de esta clase
política que pertenece, ¿cierto?, al mundo de los patricios, al mundo de la nobleza, y va a ser un aliado justamente de Sila. Y este personaje, al igual que su hijo, va a acumular gran riqueza, va a ser un personaje que va a tener, ¿cierto?, un respaldo económico gigante, que más que nada lo va a haber amasado durante su gobierno en la provincia de Hispania, producto de todas las minas de plata, los recursos minerales que hay ahí, y obviamente a través del expolio, como lo hacían todos los cónsules y gobernadores en esa época. Por lo que Craso no es que haya crecido en un alcantarillado o en un callejón comiendo ratas, no, el tipo venía de una familia sumamente bien posicionada desde el punto de vista político, social y económico. Pero producto de la guerra civil de Mario y Sila, sobre todo cuando Sila está en Grecia batallando contra Mitrídates, y Mario vuelve de África y hace este gran, digamos, la primera fase de las proscripciones, porque mucha gente cree que Sila fue el único que hizo las proscripciones, pero anterior a eso, Mario también tiene un arrebato en el que pasa por el cuchillo a gran parte de la nobleza optimate romana. Y dentro de esa matanza va a morir el padre de Marco Licinio Craso. Por lo que Craso no solamente va a tener sangre en el ojo contra estos populares, sino que además debe huir a la Hispania, donde estaba arraigada la clientela de su padre, y vivir como una suerte de bandolero. Las fuentes Plutarco nos dice que vivía en las cuevas de Beáticas. ¿Qué tan cierto será eso? Yo creo una cueva con frescos probablemente, con utensilios de oro, pero con atrium, con todo ahí bien. por supuesto, o sea, era como una cueva que ya la quisieran mucho. Y desde ahí Craso va a empezar a reordenar su mundo, a planear su venganza, y cuando Sila vuelve de Grecia a Italia a tomarse venganza y a volver a instaurarse como la cabeza del poder político de los optimates, Craso, junto con Pompeyo, junto con los Metelo y una serie de otras familias, entonces se van a aliar a Sila en esta campaña, y va a ser de esa forma que vamos a tener la primera gran aparición de Marco Licinio Craso, y no solamente como una figura relevante, sino que como un gran estratega militar, porque va a ser gracias a estas fuerzas que va a haber reclutado Craso de forma semi-ilegal. Recordemos que toda esta guerra, estos personajes reclutaban ejércitos mercenarios de romanos, pero que no estaban reclutados por, Y digamos, todo pagado, por de su bolsillo. O sea, pagado exacto, por pagado de él. su propio bolsillo. Y Craso va a llegar a rescatar la famosa batalla de la Puerta Colina, en la que Sila ya se estaba viendo, ¿cierto?, en aprietos entre las fuerzas populares y los aliados samnitas que habían decidido apoyar a los populares. Craso va a llegar y va a atacar justamente el ala de esta fuerza popular, y gracias a la intervención de Craso, Sila va a poder tomar Roma. Y ahí, obviamente, Craso se va a transformar en una figura clave tanto en el gobierno silano como en la psiquis y el consciente romano, ¿cierto? Este personaje que de alguna manera llega a salvar o a rescatar a Sila y se transforma en parte del séquito sumamente cercano a Sila. Nunca va a figurar tanto como Pompeyo. ¿Por qué? Porque Pompeyo le gustaba el spotlight, le gustaba estar ahí constantemente. Craso empieza a operar desde la sombra a partir de ese momento, porque más que un afán por querer justamente la gloria militar, él lo que quiere es hacer crecer su fortuna. Como un mafioso de la época, ahí trabajando en las sombras. Exacto, y de hecho, una de las primeras cosas en las que vamos a saber de Craso va a ser cómo va a empezar a forjar su fortuna, que va a ser a través justamente de las proscripciones silanas. Esta lista de enemigos públicos en las cuales los ciudadanos romanos tenían el deber, si no la obligación prácticamente, de perseguir a estos personajes que estaban en la lista, llevarlos ante la justicia para que fuesen ejecutados, y muchas veces se ofrecía como premio las propiedades y la riqueza de estos personajes. Y a través de eso, Craso entonces instala toda una red como de espionaje, de falsas acusaciones, donde él no solamente se va quedando con propiedades de personas que van ajusticiando, sino que también participa en los remates de las propiedades que hace el Estado de estos personajes que han sido acusados y ejecutados.
Y así Craso entonces empieza poco a poco a amasar una fortuna, pero se va a generar un quiebre con Sila en esa época, porque de hecho cuando se le acusa justamente al liberto principal de Sila de estar manipulando estas proscripciones, se va a ver manchada de su reputación, digamos, mucha gente. Y Craso de hecho va a ser reprendido de alguna otra manera por Sila respecto a esto, pero yo creo que a Craso no le va ni le viene. Su reputación nunca ha sido algo que, por lo menos a esta altura, le importe. La cosa es que ya en este minuto, Craso, APP, digamos, cercano a la muerte de Sila del año 78, Craso ya era el hombre más rico del mundo antiguo. Y ahí también empieza con su otro gran proyecto, su otro gran emprendimiento, que es el tema del cuerpo bombero. No sé si conoces esa faceta de Craso. No sabía. Bueno, aparte de ser un gran empresario inmobiliario que controlaba ahora grandes lotes en lugares muy cotizados de Roma, Marco Licinio Craso decide instaurar un cuerpo de bomberos privados. Ya existían los cuerpos de bomberos en Roma, va a ser Augusto con los vigiles el que va a ordenar esto, lo va a estatizar, va a ser un cuerpo que va a funcionar de forma gratuita a costes del Estado, pero Marco Licinio Craso va a fundar su propio cuerpo de bomberos privados, el cual consistía más que en una cosa altruista de ir a apagar incendios por donde se encendieran en la ciudad de Roma. Era un cuerpo de bomberos que cobraba por estos servicios, entonces cuando se desataba un incendio, llegaba Craso con su cuerpo de bomberos y empezaba a regatear el precio para apagar el incendio y el pobre propietario desesperado, ¿cierto? Llegaba a un arreglo y incluso se dice que Craso lo que hacía también era ni siquiera ofrecer los servicios, sino que lisa y llanamente llegar donde el afectado, decirle: tu vivienda se está quemando, tu propiedad se está quemando, véndemela a un precio irrisoriamente estúpido debajo, y una vez que ese propietario se la vendía, entonces Craso hacía entrar a sus bomberos, la pagaba y recuperaba la propiedad y después la revendía o la arreglaba. Entonces, está claro que estamos frente a una suerte de Tony Soprano de la época, que tenía una red de contactos, una red de influencia, probablemente estaba relacionado con todas las colegias y los diferentes gremios que pagaban por protección. Así que Craso de esa manera empieza a hacer crecer cada vez más su fortuna. O sea, Craso fue el espejo en el que Clodio luego se pudo ver, ¿no? Para aprender también a dirigir, ¿no? Eso, los colegios, un poquito mover la infra Roma, para preparar un poco ¿no? la mafia romana de la época. Claro, o sea, yo creo que va a ser justamente en esta época que se va a desatar y se va a hacer pública esa cara un poco más corrupta de Roma. O sea, Roma siempre va a ser un estado dado a la corrupción, pero siempre bajo el alero de una suerte de espejismo republicano y estatal, en el cual esta corrupción era más bien un lobby y una red de favores y cobranzas, mientras que ahora ya, con todo el desorden que se instaura con estos caudillos políticos, la mafia va a ser otra de las formas de acceder al poder en Roma. Y como bien dices tú, personajes como Clodio y Craso lo van a tener sumamente claro y van a operar justamente desde las sombras, porque entienden que ahí el ascenso al poder, por lo menos al poder económico, es muchísimo más rápido que a través de los conductos regulares. Muy bien, si te parece, vamos a ir un poquito en el tiempo, vamos a intentar hacer un paralelismo con la época antes de Carras, un poco para intentar explicar, es decir, qué nos lleva a Carras. Yo te cuento un poco lo que yo conozco y luego tú me arrojas luz con lo que tú sabes, que es más que yo, seguro. Y yo un poco entiendo que ese rifirrafe entre Pompeyo y Craso empieza, ¿no?, en la guerra contra Espartaco. Ya hemos comentado que Craso, pues, tiene victorias contra Espartaco, también tiene derrotas. Si no recuerdo mal, sufre una derrota también bastante potente y ahí se genera la famosa decimatio, ¿no?, en la que decide pasar por el palo a 1 de cada 10 soldados, ¿no?, para que todos se pongan firmes y la cosa se ponga seria. Y si no recuerdo mal, en aquella época él lleva a un joven César como oficial, ¿no?, para también foguearse, es decir, bajo su mano, para empezar a tener sus primeros toques militares.
Y ahí se genera pues, el primer pique entre Pompeyo y Craso, en el de que parece que Pompeyo pues, tiene más relevancia militar, aunque vamos a decir que los dos están más o menos a la par, vamos a decir que están más o menos igualados. Pero años después, en el año 55 a.C., ahí ya Pompeyo es obviamente pues, un general de renombre, vamos a decir, quizás en la fecha del más importante hasta la fecha de Roma. Tenemos también a César por ahí en las Galias triunfando constantemente. Y Craso parece que se ha quedado como un poco atrás, ¿no? Se ha quedado como un poquito ahí en segundo plano. Parece que sí, que el dinero no deja de subir, pero militarmente se ha estancado la cosa, ¿no? Parece que militarmente ha quedado por debajo de los dos compañeros del triunvirato. Eso no le hace mucha gracia y puede ser que eso es lo que le lleve a esta campaña contra los partos, ¿no? A dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, yo todavía tengo cosas que decir, yo todavía puedo emular a Alejandro y me voy a ir contra los partos a hacer mi campaña, coger un poquito también de oro, que también se decía que los partos tenían bastante oro, y hacer un 2 por 1, ¿no? Coger oro y también reconocimiento militar y ser otra vez yo otro de los líderes militares de la época. No sé si un poco el contexto van por ahí los tiros. Sí, perfecto. De hecho, es exactamente el contexto en el que Craso va a empezar a poner su mirada en Oriente. Como bien dices tú, tanto con fines militares digamos, de alcanzar gloria, como con fines, por supuesto, como siempre, económicos que acompañen esto. Porque, claro, en la época que se genera, no el quiebre, porque Craso y Pompeyo nunca fueron ciertos mejores amigos, pero estaban relativamente equiparados en cuanto a glorias militares. Después de eso, Pompeyo parte a Oriente, vence al enemigo más icónico de Roma de la época, que era Mitrídates VI del Ponto, y conquista gran cantidad de territorios sumamente ricos, además, ¿cierto? Pensemos Asia Menor, parte de Armenia, Judea, Siria, y se transforma entonces en el Alejandro, justamente en Pompeyo Magno de Roma. César empieza a hacer sus conquistas en la Galia, también empieza a mandar, digamos, pruebas de estas conquistas y de la riqueza que está consiguiendo. Y ahí yo creo que también hay un gran susto para Craso, porque producto de lo que César cosecha en la Galia, deja de necesitar la ayuda económica, ¿cierto? Y el respaldo de Craso. Entonces, a Craso se le empieza a escapar un poco, porque el triunvirato siempre funcionó bajo la ilusión de tres partes iguales. Pero en realidad César estuvo siempre más cargado al bando de Craso que al bando de Pompeyo. Por algo, cuando se funda el triunvirato, César tiene que casar a su hija con Pompeyo, pero con Craso no hay ningún acuerdo previo. O sea, está claro que esa relación está establecida. Entonces Craso dice, yo tengo que equipararme a estos personajes y tampoco me vendría mal un poquito de gloria militar, y empieza a buscar, yo creo que, bueno, ¿cuál es el vecino más, digamos, rico económicamente de Roma en este minuto? Los Ptolomeos ya no existen, son parte de Roma, Siria es parte de Roma, bueno, están los partos, imperio que ocupa el antiguo territorio de los Seleucidas o de los persas aquemenios. O sea, si hay riqueza tiene que estar ahí. Y de hecho, cuando se repacta el triunvirato en el Tratado de Luca, se dice, ok, a Craso le va a tocar la provincia de Siria para gobernarla. Mucha gente dice que Craso no tenía un casus belli para atacar a los partos, digamos, una razón de peso. Pero la verdad es que los romanos nunca han necesitado muchas razones de peso para atacar a sus vecinos, a sus enemigos. En ese minuto, pensemos que Partia, el reino de Partia, no era lo que va a ser para el siglo I después de Cristo. Era un reino emergente que venía justamente saliendo de las cenizas del imperio seleucida, había conquistado ya gran territorio, pero todavía estaba medio dirimido entre guerras civiles, conflictos dinásticos. Por ahí estaba un reino también en ascenso de Armenia, que disputaba un poco si es que era independiente, si es que era parte de Partia, si es que era aliado de Roma. Y va a ser en ese contexto, entonces, que Craso va a decir, ok, aquí está mi oportunidad, voy a defender Armenia, estos partos están pasando de listo, cruzando la frontera del Éufrates, que es supuestamente nuestra frontera histórica, así que él decide emprender una campaña. Y de ahí entonces
nace toda nuestra historia que nos convoca hoy, ¿cierto? Que es la famosa campaña de Carras, de Carrae, y todo este gran desastre militar que ha pasado a la historia, quizá como el más icónico. Yo te diría que más que Teutoburgo, más que Cannae, Carras tiene algo sumamente especial. No sé si compartes esa visión. Sí, porque yo creo que Carras era innecesario. O sea, es una derrota que no hacía falta ir para allá, ¿no? Creo que Cicerón decía, tú has hecho buscando la causa bélica, pues Cicerón decía que era la guerra innecesaria, ¿no? Que no había motivo para hacer eso, pero está claro que al final pues Carras tenía sus propios planes y para él el tipo estaba corriendo y dijo, pues es que, claro, Hispania ya no, pues ya está conquistada. África, no hay nada, es decir, solo me queda esta zona, que yo soy gobernador de Siria, me pilla cerquita, tengo tropas, pues vamos para allá a ver qué se cuece. Y ya te digo, el de Jalabro fue brutal. Ahora vamos a contar, pero el de Jalabro fue brutal. Voy a poner un mapita que a lo mejor también ayuda un poco a los que nos estén viendo para un poco entender cómo era el Imperio Romano de la época. Este mapa muestra cómo sería Roma y sus territorios aliados en el año 56 a.C. Aquí podemos ver, no sé si se puede ver bien en la foto, pero bueno, se puede apreciar que está repartido un poco por el triunviro, ¿no? Tenemos en la parte de Hispania ulterior y exterior, la parte de África, que sería la parte de influencia de Pompeyo. La parte de la Galia será la parte de influencia de César, que estaba en ese momento peleando contra los galos, celtas, germanos y demás. Luego la parte, vamos a decir, que tiene gobierno de Roma sería pues, Italia, Sicilia, Cerdeña, Macedonia y la zona de Asia. Y por aquí, por la parte derecha, aparece la parte de Siria, que hemos dicho que Craso era gobernador de Siria, y vecinos de nuestros compañeros, y hablaremos ahora de ellos, del Ponto, junto con la zona de Armenia. No se aprecia en esta foto, se va a ver más adelante, pero la zona de Capadocia, la zona de Armenia, eran clientes, podemos decir clientes de los romanos en ese momento. Correcto, sí, este mapa es muy ilustrativo porque muestra ese imperio no monolítico, que lo vemos siempre pintado de un color, y se entiende muy bien la repartija de poderes, territorios que hicieron en esa época los romanos, especialmente los triunviros, y justamente la elección, porque no es casual, ¿cierto? Siria no es una coincidencia, o sea, no es que le llegue a Craso así como aleatoriamente. Aquí Craso elige Siria, porque como podemos ver, es un territorio bastante pequeño, pero es justamente la plataforma de despegue para, en teoría, conquistar todo el mundo oriental, como bien dices tú. Es el punto de donde se desprende Egipto, de donde se desprende el mundo de Arabia, el mundo, ¿cierto?, de Mesopotamia. Entonces, Siria es un balcón desde el cual Craso podía vislumbrar todo lo que él supuestamente quería conquistar. Y probablemente ahí van a nacer este gran sueño romano, este sueño romántico que van a tener los romanos de la conquista de Oriente, un poco por emular la figura de Alejandro, un poco por querer expandir el imperio, también por querer ganar gloria militar, pero va a ser siempre el sueño truncado de los romanos, esta conquista de Oriente. Y tenemos que pensar que estamos en un mundo en el que Roma, ya habiendo desaparecido Cartago, el único imperio, reino, cultura, civilización, como quiera llamársele, que en realidad está a la altura en cuanto a riqueza, complejidad, territorio, van a ser justamente los partos y después los persas sasánidas. O sea, como bien dicen, no me acuerdo si es Amiano Marcelino o otro historiador, Roma y Persia son los dos ojos del mundo. Y van a otorgar un equilibrio también a este mundo antiguo, ¿cierto? Van a ser los que van a poner freno a esta expansión romana hacia Oriente. Y va a ser ahí donde probablemente Craso no va a ser capaz de medir y de calcular bien en qué se está metiendo. Yo creo que él ve a César llevándose una carrera militar sumamente meteórica en la Galia, ve lo que hizo Pompeyo en Asia Menor, que también fue una carrera relámpago, y él dice, bueno, ya a mí me toca lo mismo en Siria, con un enemigo oriental, afeminado, como decían los romanos, orientalizado, soldados que son prácticamente esclavos de su rey. Entonces yo voy a ir con mis legiones romanas, las que han conquistado el mundo conocido, el Mediterráneo completo, y les voy a dar una lección a estos partos. No deja de ser todo un disparate,
porque como bien decías tú antes, Craso era un general probado, las legiones romanas eran el cuerpo de élite militar en ese minuto del Mediterráneo. O sea, aquí tampoco es que Craso, cierto, se haya tirado a la piscina sin nada que lo respaldara, pero yo creo que fue justamente digamos, un hambre y una prisa lo que le termina pasando, digamos, la cuenta a Craso, y además se va a encontrar con una estratega como Surena, que el tipo va a ser un genio. Muy bien, me ha gustado lo que has comentado porque mira, ahora un poco me da para esta otra diapositiva que tengo aquí preparada también, que ya es acercar el mundo a Oriente. Es decir, antes hemos visto el conjunto general del mundo conocido de la época, pues ahora estamos ya un poco llegando a lo que sería la zona de Oriente. Si no recuerdo mal, creo que cuando los romanos, incluso también está el propio Craso, la campaña militar que comienza, ahora sí les comentaremos un poco qué tropas tenían, más o menos qué contaban, pero si no recuerdo mal, la parte inicial de la campaña contra el Imperio Parto empieza siendo un paseo, es decir, empieza siendo victorias fáciles, enemigos que no aparecen por ningún lado, y luego de repente aparece ya el pastel que comentaremos a lo largo del vídeo, que es la parte potente. Pero es cierto que cuando los romanos luchan con la zona de Asia Menor, la zona del Ponto, la zona de Armenia, se encontraban con tropas más tipo plitas, y cuando llegan ya de repente a la zona de los partos desaparece esto, que no tiene nada que ver con lo que habían enfrentado hasta la época, y es como otro tipo de ejército militar, otro tipo de enemigos, que claro, los romanos entiendo que son las tropas de infantería más potentes de la época, es decir, son lo más moderno, lo más, has dicho, el prime que había en la época, de cuerpo a cuerpo, acostumbrados a enfrentar enemigos que iban al choque. Pero cuando aparecen unas tropas a caballo, a distancia, con las que no puedes tener ese choque directo, ahí tu gran poder desaparece. Entonces, Craso se encontró con un enemigo que fue el alma del zapato en ese momento en los romanos, también, ¿no? los famosos catafactos, que eran tropas también blindadas, que también aparecen en este conflicto. Pues si quieres comentar un poquito también lo que se esperaba Roma que se iba a encontrar y lo que se encontró cuando fue para allá. Sí, excelente análisis, Enrique, porque como bien dices tú, tenemos que pensar que la cuenca del Mediterráneo y lo que le había tocado a Roma lidiar desde el punto de vista militar, era un mundo que había sido siempre, ya sea influenciado culturalmente o por un tema de ejércitos mercenarios, como bien dices tú, con el mundo hoplita de la mentalidad griega. La misma legión romana va a ser un subproducto, ¿cierto?, de la guerra hoplita griega. Entonces, Roma, a pesar de que siempre se va a encontrar con ejércitos diferentes, pensemos los rebeldes celtíberos, las tribus germanas, los galos, los númidas, siempre va a haber una suerte de gran velo de guerra hoplítica sobre esto. Y aparte de eso, que ese iba a ser, digamos, el canon bajo el que se iba a enfrentar Roma, Roma nunca iba a ver, o sea, nunca fue una gran fuerza de caballería. No la tenía, no eran avesados jinetes. De hecho, se hizo patente en la Segunda Guerra Púnica que la caballería númida no solamente le provocó grandes derrotas, sino que además tuvieron que recurrir como aliado a la caballería númida, cierto, a última instancia, para poder justamente vencer a Aníbal. Y los romanos, si pensamos en un ejército, dejando de lado los ejércitos modernos de la época moderna, cualquier ejército napoleónico, medieval, si tú te pones a analizar el equilibrio entre fuerzas montadas y fuerzas de a pie, por lo general son bastante parejas. Siempre las fuerzas de infantería, por un tema económico y de disponibilidad, claro, tienden a ser 2/3 de fuerzas de a pie, 1/3 de fuerzas montadas, pero en el mundo romano estamos hablando de proporciones grotescas, o sea, un 90% de tropas de a pie versus un 10% de tropas montadas. Entonces, el romano no era un jinete, el romano no era un hombre de la caballería. Por otra parte, el romano nunca había tomado un arco y flecha en su vida, o sea, nunca fue una cultura del arco y flecha, lo encontraban desde algún otro punto de vista como algo cobarde, pelear a la distancia. Entonces, en la táctica parta, que ya la vamos a comentar, se juntaban dos cosas que los romanos no manejaban para nada, que era el caballo y el arco y flecha. El romano estaba acostumbrado al choque, partido de rugby prácticamente. Entonces se va a encontrar no solamente con una forma
de guerrear absolutamente diferente a la que conoce, a la que se ha entrenado, sino que además se va a ver absolutamente neutralizado con las tácticas utilizadas, porque por último uno dice, mira, pelean distintos, adaptémonos, tratemos, pero no tenían ninguna herramienta ni de armas arrojadizas, tenían el pilum, pero que estamos hablando de 15 metros versus los 150 metros, ¿cierto?, de las flechas de los partos. Y por otro lado, no tenían la caballería para hacer el enroque y decir, ok, retírate infantería, venga caballería. Entonces, se va a generar un desentendimiento entre estas partes en la que Roma no va a tener prácticamente nada que hacer, ¿cierto? Y por otra parte, la arma secreta de los partos, aparte de estos arqueros montados, va a ser, como bien mencionaste tú, la caballería blindada. Primeros tanques de su época como tal, que van a ser los catafactos, y los cuales los romanos van a haber visto antes. Ojo, o sea, en Magnesia contra Antíoco, a Pompeyo le va a tocar lidiar con esto. Pero, o sea, los romanos ya sabían a lo que se enfrentaban, y de hecho vamos a ver que Surena va a esconder, va a camuflar justamente a la caballería blindada, los va a hacer vestirse con ropa sobre su armadura para que no aparezca que fueran justamente catafactos. Entonces, hay toda una táctica por parte de este genio militar parto para vencer justamente a Craso. Creo también que Craso, cuando marcha esta campaña contra los partos, ya es un caso muy mayor, su caso ya con 62 años, más o menos 62, 61 años debía tener por aquella época, sordo de un oído, es decir, ya no es el general que ganó a Espartaco en Italia, no es el general que ganó a Popular, es decir, ya es una persona muy mayor. Me recuerdo un poco como a Cayo Mario contra Sila, ya un general de 70 años contra el prime de Sila con 50. Es decir, ya son generales que tuvieron una buena historia, pero que ya no están en su mejor momento. O sea, ya tomas una campaña cuando estás ahí un poco ya medio senil, pero sí que llevaba a su hijo, a su hijo Publio Licinio Craso, que sí que era el que podía haber cogido las riendas de su padre y haber sido pues, un futuro buen general, futuro cónsul, seguramente hubiese sido un buen cónsul, y que también, pues, por desgracia, lo comentaremos, pues a pesar de su valor y ser un buen general, pues evidentemente pues, las cosas no acabaron muy bien, pero creo que es el gran damnificado más que su padre, pues ya Craso ya era mayor, es decir, que tampoco a lo mejor hubiese ganado, si hubiese ganado, pues cuánto más hubiese durado, pero creo que aquí el hijo es el que sale más perjudicado. Sí, correcto. O sea, los romanos veían, miraban en menos esta zona, no cabe duda, orientales, bárbaros, pero en realidad los neandertales aquí eran los romanos para justamente los orientales, ¿cierto? Pensemos que estamos en la zona, y específicamente pensando en la cuenca de la Alta Mesopotamia, es decir, donde nace el Tigris y el Éufrates, donde es una cuna de imperios, partiendo por los asirios, después va a ser parte del territorio neobabilónico, después de los persas aquemenios. O sea, si hay un lugar rico, avanzado, milenario culturalmente, va a ser la zona de Armenia, Mesopotamia y la parte, digamos, oriental de Siria. Reinos sumamente poderosos, con un poderío militar gigantesco. Eso no quiere decir que Roma no supiera en lo que se estaba metiendo. Yo creo que aquí el error no es del mundo romano en general, sino que el error claramente es de Craso. Craso era un militar con experiencia, pero claro, no era un Pompeyo, no era un Alejandro Magno, no era un Lúculo, y por otra parte, era, como bien dices tú, era un hombre entrado en edad. Pero yo creo que el gran error de Craso, bueno, uno fue no entrenar a sus tropas para lo que se iba a enfrentar, ¿cierto? Un general romano, digamos, consciente a este respecto, por lo general hace casi que toda una temporada de campaña previa de entrenamiento para acostumbrarse a las formas de pelea del enemigo, para acostumbrarse al clima, a la geografía, etc. Craso quería hacerlo lo más rápido posible, para él prácticamente llegar a Babilonia y a Seleucia, cargar los burros con la riqueza y volver al triunfo por Roma. Exacto. Entonces,
Que yo creo que ahí hay el primer problema de esta prisa, de este exitismo mal calculado de Craso. Y por otra parte, va a estar justamente el problema de la ruta que va a elegir Craso, que ahí sí hay un cierto cálculo, porque en ese minuto Armenia y Partia estaban enfrentados por un conflicto fronterizo y gran parte de las fuerzas justamente de Partia estaban movilizadas en la frontera con Armenia. Entonces, Craso sabía que si tomaba la clásica ruta que lo llevaba por valles fértiles, donde podía hacer, digamos, tener los recursos necesarios para su ejército, se iba a enfrentar al grueso de las fuerzas partas y por otra parte iba a tener que entrar a mediar este conflicto con Armenia y Partia porque Armenia le debía una cierta pleitesía política y diplomática a Roma. Entonces, Craso justamente, y ahí uno nota que aquí no hay motivos políticos por detrás, o sea, no quiere meterse en ese cacho y dice, me da lo mismo, mejor para mí que estén ahí, yo voy a cruzar por el desierto de Siria, directo a el Éufrates y voy a bajar ya sea por el Éufrates o el Tigris directo a Seleucia, directo a Cesifonte, voy a saquearla y me voy a ir con las riquezas de vuelta. O sea, yo creo que el tipo ni siquiera quería conquistar territorio. Lo que él quería era una victoria militar potente y llegar a la capital lo más rápido posible, en línea recta y de vuelta a Roma antes de las Navidades para tomar el turrón en Roma, ¿no? Claro, y un camión minero cargado de las riquezas de los partos. Entonces, va a ser esa prisa la que le va a hacer cometer una serie de errores de cálculo de llevar a su ejército por un lugar geográfica y climáticamente no adecuado. Las tropas se van a cansar, van a pasar sed, se van a perder. Entonces, y todo esto va a estar acompañado por una serie de, como si hay un pueblo supersticioso, van a ser los romanos, de señales que supuestamente van a ser ignominiosas para lo que está pasando, de que Parto probablemente, Craso en su afán por seguir la última moda se va a poner una capa negra y los soldados van a ver esto como un pésimo símbolo, se va a quedar trabado un estandarte que a la hora de querer sacarlo digamos, ¿cierto? El signífer no va a poder levantarlo del suelo y una serie de cosas que van a empezar con el pie izquierdo esta campaña de Craso. Vamos a empezar ya un poco lo que es la campaña en sí, la guerra más potente. Me parece, si no me equivoco, que a Craso medio le engañan, ¿no? Un antiguo aliado de Pompeyo, un árabe aliado de Pompeyo que es aliado de los partos, es un doble espía y hace creer a Craso que las tropas de los partos están más lejos, que se puede pasar por ahí, y Craso, bueno, en contra de sus oficiales y la gente que le dice no lo hagas, cógeme cubata, vamos para allá, pasan y se encuentran, bueno, en la famosa batalla de Carras, se encuentran a un ejército parto muy pequeño, lo que eran unos 9.000 jinetes, o sea, todos jinetes, camellos y unos poquitos catafactos, creo que unos 1.000 catafactos. Entonces ellos, una tropa más numerosa, que es caso con más soldados, que imagino que pensaría, bueno, pues estos pan comido, aquí nos ponemos y esto lo hacemos rápido. Cuando se adelantan los partos, Craso, para evitar ser rodeado, creo que intenta hacer una posición primero de ponerse como en fila, hacer abarcar mucho terreno, que era lo más lógico, pero finalmente comete el error de hacer estas posiciones en cuadrado, que son las más famosas que se pueden ver. Si la gente busca batalla de Carras por internet, pues aparece la famosa posición en cuadrado, que es para que no te ataquen por ningún lado, pero al final es encerrarte, ¿no? Es caerte en la trampa y ser rodeado por los caballos, ¿no? Creo que ese es un poco más o menos el planteamiento del inicio de la batalla, puede ser así. Sí, correcto. O sea, llama la atención cómo un pueblo tan inteligente, tan capaz, tan visionario como los romanos, van a caer una y otra vez en este tema de el guía enemigo que los va a llevar directo, ¿cierto?, a la boca del lobo. Y es como, casi que es la fábula romana, de la fábula militar romana es no sigas al guía que dice estar de parte de usted. O sea, es un clásico. Y efectivamente los partos van a recurrir
a esto, ahí yo creo que se genera una brecha de entendimiento en la táctica militar parta y en la táctica militar romana, que ya no tiene que ver con táctica, sino que con estrategia. El romano es muy de frente. El romano va a ir a pelear siempre en directo, a querer medir sus fuerzas, y el parto va a recurrir siempre al engaño. Y esto no lo digo de manera peyorativa, sino que va a ser muy a lo Sun Tzu para sus métodos, como recurrir al truco, recurrir al engaño. Y el romano todavía va a estar en una guerra un poquito más cavernícola en ese sentido. Sí, perdona que te corte, Sergio. O sea, yo creo que tiene mucho sentido, porque al final el romano sentiría que ellos en el cuerpo a cuerpo tienen las de ganar. Entonces ellos dirían, o sea, si vamos al cobre, vamos a ganar sí o sí. Entonces, ellos no tendrían ninguna duda de que yendo allá a la batalla, como hemos hecho siempre, vamos a salir triunfantes. Es decir, ellos pensarían que llegamos aquí, nos pegamos de piñas y un día más a la oficina. O bueno, exacto. Tú desmontas a los jinetes parto, les sacas el arco y flecha y los romanos son una aplanadora. O sea, no había ninguna. Pero los partos nunca tuvieron ese tipo de fuerza. Por eso te digo, la prisa de Craso va a ser su gran error. Es lógico que tú tienes las maneras de saber las formas de combate de tus enemigos antes. No es que, a ver, cuando Roma llega a Partia y cruza el Éufrates, no llega a la luna. ¿Te fijas? Los romanos se habían enfrentado antes a fuerzas partas. O sea, aquí no hay un error de cálculo de Craso. El tipo peca justamente de ambición y por no prepararse, por ir apurado y por querer hacer las cosas rápidas, es donde comete su error. Y como bien dices tú, claro, se va a encontrar con una fuerza parta pequeña en cuanto a números, pero gigante en cuanto a recursos y gigante en cuanto a táctica. Y de hecho no va a haber ningún choque cuerpo a cuerpo. Solamente, es cierto, el tiro de gracia final con los catafactos. Entonces, los romanos se van a encontrar con esta hueste de jinetes montados, sin armadura, con un arco y flecha. Y yo no sé si en ese minuto se dieron cuenta o al revés, o dijeron, listo, estamos. O sea, aquí vamos a empezar a avanzar, a hacerlos replegarse cada vez más. Pero en esta lluvia de flechas se dan cuenta que empiezan justamente con la táctica del goteo, en el que, claro, muere un romano cada 5 segundos. Y como tienen un stock infinito de flechas que van siendo, cierto, traído por camello, la verdad es que estas 40.000 soldados, porque eso es lo que lleva Craso a Oriente, 40.000 soldados, o sea, estamos hablando de 8 legiones prácticamente. No se sabe si los 40.000 fueron los que se enfrentaron ahí mismo en Carras, pero debemos estar hablando por lo menos de 25.000 soldados. 25.000 contra 5.000 prácticamente, 5.000, 10.000 de los partos, con esta lluvia de flechas. Y claro, cometen el error de la formación en cuadrado. Que la formación en cuadrado, cuando tú te ves rodeado por tropas enemigas, es lo más útil que hay. Proteges, cierto, tus flancos, proteges tu retaguardia. Pero aquí lo que hicieron fue transformar una línea, que es un objetivo relativamente difícil de impactar para los arqueros. Uno, porque no tienes profundidad, tienes que dar justo en la línea, y porque cuando se tapan todos con los escudos se transforma en un muro. Pero si tú transformas esa línea en un montón apretado y empiezas a lanzar flechas a tontas y a locas al centro, o sea, esto es como pescar sardinas en un barril, como dice el dicho. Y así empiezan a mermar las tropas, a agotarlas cada vez más, y una vez que ya lo poco que queda, estos puercoespines que van dejando tirados los romanos de legionarios tapados en flechas partas, deciden sacar entonces a la caballería blindada, que hasta ese minuto había estado escondida, y arrasan con lo que queda, y ahí, como bien contabas tú antes, pierde la vida el hijo de Craso, y en una serie de malas decisiones en las que yo creo que Craso también, cuando se da cuenta del error que comete, no sé si hay un cálculo de decir, ok, tratemos de salvar el día, sino que yo creo que ya da el asunto por perdido, ¿cierto? Como buen hombre de negocios dice, ok, chao, esto hay que botarlo y bueno, yo veré cómo me las arreglo después. Tanto así que abandona a su propio hijo, o sea, iba a ser Craso hijo, quien en un último acto heroico va a lograr que algunos
romanos logren conservar la vida, pero claro, va a ser un desastre de tomo y lomo, se va a transformar en una matanza. Los romanos lo van a ver como un agravio, pero desde el punto de vista parto, y yo poniéndome en el punto de vista de ellos, o sea, lo que había que hacer justamente era eliminar hasta el último romano y marcarles bien el territorio y decirles, de aquí para allá no, ¿te fijas? Sí, aquí me llama la atención eso que estabas comentando, ¿no? De que al final, claro, hay que verse allí en la situación, hay que verse en el terreno. Si nos ponemos en la panoplia romana, quizás allí eso, entre comillas, sin poder salir, atrapado en un poco, me recuerda esto un poco a Canas, ¿no? Ahí a los romanos ahí oprimidos, sin poder desplazarse. Luego, el calor que haría con un sol infernal que estaría pegando ahí todo el día, todo ahí quieto, con toda la panoplia encima, pegando el sol, sin poder beber agua, tus compañeros cayendo a cuentagotas, pero cayendo. El ruido de los caballos, la polvareda que habría, ¿no? O sea, eso debe ser el Vietnam de la época, o sea, una locura, o sea, debe ser, vamos, infumable. Y entiendo que cuando el hijo de Graso hace esa carga, ¿no? Ese intento de romper un poco ese cerco, a ver si se puede hacer algo, pues un poco a la desesperada. Al final, ¿qué hacen los partos? Huir, se alejan, ¿no? Se van alejando, nos vamos alejando, evitamos el contacto directo, que es donde vosotros tenéis la fuerza, nosotros lo evitamos, y aparecen los famosos tanques partos, ¿no? Que, claro, pues ya con unos soldados romanos ya muy mermados, muy separados de la tropa principal, pues ahí, si no recuerdo mal haber leído, creo que ahí es el propio Publio el que tiene una herida en la mano, ya se ve incapacitado, se ve rodeado y le pide a un soldado que lo mate para no ser prisionero. Y no sé si esto es cierto, es un poco mito o bulo. Creo que cuando le corta la cabeza y las manos, y un guerrero de los partos, montado a caballo, evidentemente, con una lanza con la cabeza de que era su hijo, empieza a dar vueltas para mostrarle a los romanos, mira, nos hemos cargado a vuestro oficial. Y ahí un poco la moral ya la cosa ya, y es cuando ya pues todo decae y al final pues acaban capitulando y vamos quedando muy poquitos. Y bueno, creo que también de aquí sale la famosa Legión Perdida. No sé si sale de aquí también una legión que luego aparece por ahí, por la zona también de China. No sé si esto también ya son un poco mitos, pero creo que un poco nace todo también de esto, ¿verdad? Exacto, o sea, de estos 30.000 y pico soldados, tenemos que pensar que más de la mitad pierde la vida, gracias, ¿cierto?, a la táctica heroica y visionaria de dos subcomandantes que fueron justamente Octavio y el otro, se me va el nombre de los asesinos de César, Casio y Octavio, que logran rescatar un número no menor de soldados. Los otros son tomados prisioneros y, como típica táctica, ¿cierto?, oriental, esos prisioneros que se transforman en esclavos son justamente movilizados hasta el otro extremo del Imperio Parto para evitar justamente intentos de escape y todo eso. Y de hecho, cuentan las fuentes que los van a ocupar como mercenarios. O sea, incluso los partos se dan cuenta del valor militar que tiene esta fuerza. Y de ahí, claro, de ahí van a ser la leyenda justamente de la Legión Perdida, de este grupo de prisioneros romanos que los van a usar para combatir en diferentes rincones del Imperio Parto, contra fuerzas, cierto, nómades de la actual Mongolia. Pero eso es más bien una leyenda romántica, no probada, pero de que a ciencia cierta estos tipos fueron capturados y movilizados hasta el otro extremo para usarlos como mercenarios, eso es cierto. Pero no hay una traza histórico-arqueológica de que después podamos decir estuvieron aquí, estuvieron acá. Entonces, de que existió esa legión perdida, existió como cuerpo humano, digamos, pero no se sabe qué fue de ella. No se sabe dónde terminó, si es que sobrevivieron, dónde se desplegaron. Y eso es lo entretenido y lo interesante, que justamente te abre las puertas desde una verdad a contar una serie de historias que no necesariamente son falsas, sino que son el abanico de posibilidades que pueden haber ocurrido a este grupo de legionarios. Y claro, o sea, bueno, la derrota es catastrófica porque, como dijiste tú en un comienzo, era evitable.
Yo creo que no es la peor derrota ni desde el punto de vista numérico para Roma, pero fue, claro, esto era como que Alemania fuese con su equipo de fútbol a enfrentarse a Jamaica y Jamaica le terminara ganando 30-0, ¿te fijas? O sea, no podían comprender los romanos qué fue lo que pasó. Y se va a transformar y probablemente de ahí viene un poco el nivel, digamos, catastrófico que tenemos de esta fuente, porque no tenemos ninguna fuente directa sobre el desastre de Carras. O sea, la tenemos a través de Plutarco, la tenemos a través de Apiano en las guerras civiles y todo eso, pero no sabemos si es que ellos la están contando por la narración de Casio, de algún otro sobreviviente. Entonces, probablemente los romanos también van a adornar y exagerar esta derrota para usarla como un relato moralizante de lo que puede generar la ambición y de transformar justamente a Craso como porque pensemos que muchos generales romanos los relatos los tienden a transformar en mártires de sus causas. Hasta el mismo Catilina, después Plutarco nos va a decir y que va a morir como un héroe en la batalla de Pistoria, pero Craso lo dejan como un pobre idiota. O sea, el tipo lo hizo mal desde que partió hasta que lo justiciaron. Y eso no es lo peor de todo. O sea, yo creo que la batalla de Carras y la gran cagada de Craso es anecdótico a lo que va a sembrar esto, que va a ser un conflicto de 700 y tantos años entre ambas partes. O sea, yo creo que ahí es donde recae la gravedad de esta monstruosidad, que hasta ese minuto los romanos y los partos habían tenido relaciones diplomáticas, incluso relaciones pacíficas y de amistad. Pompeyo había llegado a un acuerdo con los partos en las guerras mitridáticas, de hecho fueron aliados de los romanos en cierto minuto, y Craso entonces va a destapar la caja de Pandora con este asunto. O sea, aquí ya hay un melón que sí que si lo abrimos, esto ya puede ser, podemos estar aquí ya muchos episodios. Es decir, este es un tema muy, muy interesante el que estás comentando. Entiendo que al final, sin quererlo, pues inició algo mucho mayor. O sea, a lo mejor en ese momento justamente histórico, quizá pudo ser un aviso para navegantes de decir en Roma, oye, el general que tome una guerra sin causa justificada, le va a suceder esto, un primer aviso, es decir, pensaba que iba a ser un paso militar y al final ha sido un desastre, cuestiones impresionantes, pero claro, para ellos fue el comienzo de decir, oye, que podemos vencer, podemos ser potentes y Romano es invencible, ¿no? Empezaron a meter la semilla de que si nos ponemos serios, a lo mejor también podemos nosotros también expandirnos, ¿no? Y tener importancia relevante en el mundo también occidental. Exacto, o sea, se va a transformar, yo creo que desde un punto de vista es algo negativo, como dices tú, abre las puertas a un conflicto eterno, al gran enemigo de Roma, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista un poco folclórico, le va a dar a Roma un nuevo gran enemigo, que con la muerte de Cartago va a haber desaparecido en realidad. Roma va a ser eternamente este pueblo que necesita de su némesis. Y con esto se va justamente a poder acomodar a este nuevo modelo en el que Roma no solamente pelea con bárbaros, sino que con grandes reinos, con grandes civilizaciones, ¿cierto? Con grandes potencias militares. Porque si nos ponemos a pensar, si es que uno hace un trazado desde Carras en adelante, la verdad es que Roma va a tener grandes conflictos, grandes enemigos, pero ninguno del calibre de los partos y después los persas sasánidas. O sea, los otros son pueblos que más que nada van a estar peleando por su supervivencia. Aquí tenemos dos mega estados que lo que hacen en su eterno conflicto más que nada es marcar territorio. Sabemos que los partos no tienen ningún interés en conquistar territorio romano y los romanos, incluso las veces que triunfaron en Partia, se van a terminar retirando. Entonces, aquí tenemos un Estados Unidos y una Rusia que están constantemente, ¿cierto?, diciendo, aquí estoy yo, y conmigo no se juega, y van a estar, la frontera va a estar constantemente bailando, pero claro, va a ser Carras lo que va a dar, uno, el origen al conflicto, y dos, a esta imagen, a este relato de ojo con Partia, que no es cualquier enemigo. Porque piensa tú que incluso después de Teutoburgo,
Nadie dijo, ojo con los germanos. O sea, nunca nadie, en ninguna parte se plantea, ni en la literatura romana, ni en la moderna, de que los germanos vencen a los romanos. ¿Te fijas? Uh-huh. En cambio, los partos sí, los partos van a ser siempre esta fuerza, digamos, antónimo, este némesis, que va a poner en su lugar al mundo romano. Esta parte, yo creo que, o sea, este momento histórico, si quieres, si hay ocasión más adelante, podemos comentarlo en otro episodio, si te puedo tener por aquí, porque veo que es un tema que también da mucha chicha, pero para no quitarte mucho tiempo, para ir un poquito al grano, si te parece, pues entrar en la parte que tengo un poquito de curiosidad por hablar, que es la parte en la que esa campaña que iba a hacer Julio César, que no pudo hacer por los siglos de marzo, que se quedó ahí un poco en el limbo, que si quieres comentamos brevemente que finalmente, aunque César no lo pudo hacer, sí que es verdad que luego Marco Antonio intentó hacerla, hizo un Craso 2.0, o sea, prácticamente hizo lo mismo que hizo Craso y también se pegó una estampada bastante importante en el año 33-34 a.C., también le fue fatal, pero posteriormente el que sí que pudo hacer las cosas bien fue Trajano, emperador hispano, que sí que consiguió triunfar donde habían fallado tanto Craso como Marco Antonio, pero es verdad que lo que tú dices, que aunque triunfó, luego rápidamente se retiró y se quedó la cosa ahí un poco medio en tablas, ¿no? Es decir, he ganado, he avanzado, al final he hecho una guerra de guerrillas, se ha llevado la guerra a mi manera, me he impuesto mi forma de luchar, la forma romana, pero luego al final se acabó retirando también porque no sé si también estaba tan mal de salud también, o no sé exactamente el motivo, pero también al final no termina de cristalizar ese dominio romano en Pardia. Pero eso, si quieres, lo dejamos para otro episodio y le hablamos un poco de la parte de César, si te parece bien, o quieres hacer un comentario respecto a estos momentos brevemente, Marco Antonio, Trajano, por allí. No, me parece lógico que vayamos, cierto, cronológicamente, porque para entender un poco digamos, el génesis de lo que va a pasar en la época imperial, tenemos que entender justamente la ambición, porque todo van a ser de la campaña no concretada de Julio César. Esto va a ser un poco, cuando muere Alejandro, que tenía planes de conquistar África, Italia y el mundo, y probablemente, qué sé yo, hasta Alaska quería llegar el tipo. Después, muchos de sus generales, tanto helenísticos como en el mundo romano, y te estoy hablando hasta Napoleón después, van a soñar con la campaña no llevada a cabo de Alejandro. Y esta campaña parta de César va a ser siempre una píldora que se van a tragar los grandes comandantes romanos y van a querer emular una campaña que nunca fue, ¿cierto? Y esa campaña yo creo que va a ser un aura fantasmagórica que va a vivir sobre la figura de César, porque que le hace muy bien a la figura de César, porque nadie pone en duda, no sé por qué razón, de que César hubiese triunfado en esa campaña. ¿Te acuerdas la vez pasada que yo te dije, o sea, lo mejor que le podría haber pasado a César en su minuto es que haya sido asesinado? El tipo hace cerrar arriba, cerrar en lo alto, no cerrar en... El acto final supremo. O sea, termina como dictador, es asesinado como un mártir, tenía una campaña parta que iba a ganar, o sea, el tipo la hace. Menos mal para él que lo mataron en ese minuto. Pero claro, César tenía planes importantes que de hecho quedaron por escrito, que correspondían justamente a una gran campaña danubiana, primero cruzando toda la zona del norte de los Balcanes, la Tracia, al otro lado del Danubio, que había un pueblo llamado los Dacios, que eran un pueblo que por lo general se menciona muy poco. ¿Ya? Siempre hablamos en los enemigos de Roma de los galos, los germanos, los cartagineses, los partos. Los dacios eran un reino que en cuanto a demografía, en cuanto a recursos, en cuanto a tecnología, eran muy superiores, por ejemplo, a los galos y a los germanos. Yo te diría que eran, dentro de los pueblos bárbaros, ¿cierto?, de la Europa templada, era quizá el que le venía después al mundo mediterráneo en cuanto a complejidad cultural. Y
hubiese sido un enemigo muy difícil de roer para Julio César. No sé si tú has leído sobre las campañas dacias de Trajano. Todavía no me ha dado tiempo. Se me ha una de las tareas pendientes. Lo tengo como pendiente. O sea, estamos hablando de guerras mayores, ¿ya? No de conflictos como los del Rin o los de la Galia. Las guerras dacias fueron guerras de tomo y lomo entre dos partes que estaban bastante emparejadas, ¿ya? Y estamos hablando en una época de cuando el ejército imperial en la época de Trajano está en su cenit en cuanto a táctica, a número, a recursos, pero aún así César iba a emprender esta campaña contra los dacios, la tenía pensada como algo más momentáneo, no una campaña de conquista, sino que era una campaña que él tenía pensada más que nada como una campaña para repeler a los dacios al otro lado del Danubio, que habían aprovechado justamente las instancias de la guerra civil para hacer algunas raizas en el norte de Grecia. Y de pasada entonces, fogueando sus tropas en la Dacia, probablemente reclutando fuerzas de allá, fuerzas de caballería, porque si los dacios tenían algo, que a pesar de que no tenían su caballería propia, tenían un pueblo aliado, que eran los roxolanos y los sármatas, que eran grandes jinetes de caballería, y probablemente César tenía pensado tomar todo un contingente sármata y roxolano y llevarlo justamente a Partia para enfrentarse a los partos, que iba a usar como causus belli, ¿cierto?, la muerte de Craso. Entonces, ¿qué hubiese pasado con esta campaña? Esta campaña es algo factual, no es un mito, no es como la Legión Perdida, ni mucho menos. O sea, está claro, César, de hecho, si no me equivoco, 2 días después de morir, después de los 10 de marzo, iba a partir a esta campaña. El mismo Octaviano, Augusto, lo estaba esperando en Iliria con sus legiones para partir a la Dacia. La campaña de la Dacia en César hubiese sido victoriosa de todas maneras, porque no pretendía conquistar la Dacia, pretendía repeler estas raizas dacias al otro lado del Danubio. Y la teoría de los roxolanos y los sármatas es una teoría mía, ¿ya? Esto no de la caballería. Una de las cosas que a César le contribuyó muchísimo en sus victorias en la Galia fue el uso de la caballería gala, de contratar contingentes de caballerías de los belgas, de los pueblos germanos, de los pueblos galos, que va a ser parte de la caballería, ojo, que va a llevar Craso a Carras, un contingente muy menor. Ese va a ser el problema. Pero César va a ser quizá el primer general romano en contratar guerreros mercenarios de la zona o con justamente cualidades tácticas que ayudaran para poder enfrentarse a tropas que tuviesen más o menos, que compartieran similitudes tácticas. Entonces, probablemente César hubiese tomado un contingente de caballería sármata y roxolano muy considerable para llevarlo a Oriente, para justamente llevarlo en su campaña parta. Entiendo que en el año 44, cuando ya estaba César a punto de recibir las famosas puñaladas, él ya no tenía militarmente ningún enemigo que estuviese por encima de él. Ya habían caído Pompeyo, había caído Craso, así todos los de la época que eran importantes, y ya pues solo tenía la sombra de Alejandro Magno por ahí en su recuerdo, que era pues el ejemplo al que seguir. Yo creo que sus ejemplos siempre fueron Cayo Mario y Alejandro Magno. Y esta campaña parta, que no se pudo llevar a cabo, si no recuerdo mal, César tenía planificado llevar como 60.000 soldados, que era una burrada, y como 10.000 jinetes. Eso era la base. Luego lo que se hubiese añadido después habría sido también espectacular, tropas sociales y mercenarios y demás. Así hubiese sido algo muy potente. Y yo creo, por ejemplo, si me equivoco, tú eres el que tienes experiencia con el tema militar mucho más que yo creo que César, si hubiese tenido esa campaña de ir en plan poco a poco, viendo a ver cómo son los enemigos antes de entrar en conflicto directo con ellos, como hizo Craso ahí a sacos, y lo que hubiese visto, a ver cómo son enemigos. Primero, un contacto así brevemente directo, a ver qué pasa, y según como veo cómo son, pues ya avanzamos. Es decir, creo que César hubiese ido muy sobre seguro, no hubiese ido a lo loco, y si finalmente hubiese conseguido conquistar los partos, habría tenido ese cognomen que luego tuvo, ¿no?, Trajano, de Particus Maximum. Es decir, al final habría sido Cayo Julio César Particus Maximum, es decir, habría sido lo más grande que se puede en la época, habría cumplido su objetivo, que era eso, ser el Alejandro Magno romano que no pudo llegar a ser.
Buena pregunta. Yo creo que sí, César evidentemente vive bajo el fantasma de Alejandro. Tenemos, cierto, esta clásica escena que ocurre de hecho en Hispania, si no me equivoco, cuando él ve un conjunto escultórico o un busto de Alejandro, y se dice que se pone a llorar, ¿cierto? Y dice, este hombre a sus 30 años había conquistado el mundo y yo soy un simple cuestor, no sé el cargo que ocupaba en esa época. Y ahí se hace evidente además que César quería ser rey, ¿cierto? O sea, ese es su fin. César busca, yo creo que César no busca conquistar Partia, César busca la gloria militar y emular más a Alejandro, más que emularlo como un conquistador, lo quiere emular como un gran líder militar, como un hombre que es capaz de emprender grandes gestas militares. A pesar de eso, vemos en César un administrador sumamente hábil a la hora de ordenar los territorios conquistados. Si hay algo que Alejandro no tenía era justamente eso, o sea, los que van a tener que pagar el pato de la gran conquista van a ser sus sucesores. Pero César era un gran administrador y yo creo que eso, como bien dices tú, hubiese sido una gran escalera de ayuda a lo que quería hacer César en Oriente y en Partia, porque a diferencia de Craso, que quería ir al concierto y volverse con las groupies, probablemente César iba a ir administrando territorios, marcando, construyendo fuertes de marcha, anexando zonas. O sea, tiene que haber habido un plan, una estrategia que respaldara lo que además él iba a hacer después con la táctica en combate en el terreno. ¿Qué hubiese sucedido si es que se hubiesen enfrentado una gran hueste parta de infantería, con la caballería, ¿cierto?, de los arqueros, más los catrafactos, con un ejército romano combinado con fuerzas aliadas? Yo creo que es difícil de... Yo creo que de partida nunca se hubiesen enfrentado. Los partos, a diferencia de los persas sasánidas, que sí eran una fuerza militar de temer, los partos siempre recurrieron a la táctica de la guerra a distancia y de la retirada táctica. Entonces, César se hubiese encontrado, más que con una gran victoria desde el punto de vista militar, con una gran victoria desde el punto de vista estratégico. Hubiese logrado avanzar por territorio, probablemente conquistar ciudades, pero yo creo que los partos siempre hubiesen rehuido una gran batalla final. Por otra parte, Roma en ese minuto no tenía ni la figura administrativa y yo creo que tampoco la capacidad para hacerse cargo de una anexión tan potente como hubiese sido la de toda Mesopotamia. Piensa tú que una de las cosas que va a hacer colapsar la República, más allá de esta, digamos, de esta nueva forma que se instaura de los caudillos de guerra, de los caudillos políticos con poder militar, va a ser que el sistema administrativo que tiene Roma en ese minuto, las gobernaturas y la figura de los pretores, de los procónsules, no va a dar abasto y no va a funcionar de manera correcta para poder administrar este gran territorio. Entonces, yo creo que el escenario era complejo tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista geopolítico a lo que se podría haber enfrentado César en ese minuto. Yo creo que él perseguía más bien algo de carácter simbólico con esta campaña, que probablemente hubiese obtenido el título de Particus Maximus, se lo hubiesen dado igual, porque como te digo, no me cabe ninguna duda de que hubiese anexado territorio, de que hubiese logrado algunas victorias militares. César, desde ese punto de vista, era un genio, o sea, y más que un genio novedoso, desde el punto de vista de la táctica, yo creo que era un hombre muy práctico, o sea, y Alesia lo hace evidente. Alesia, Gregovia, ¿cierto? Todos los grandes asedios que realiza César, todos los grandes sitios, muestran un tipo que no escatima recursos y que es capaz de pensar fuera, ¿cierto?, de lo común, pero que es capaz de movilizar grandes recursos para lograr grandes resultados, que es absolutamente lo opuesto de lo que hizo Craso. Entonces, César hubiese logrado grandes cosas, probablemente en Partia, pero ya decir qué pretendía como fin geopolítico sería una especulación que
que es difícil de concebir. Hubiese sido muy ilustrativo que a Marco Antonio le hubiese ido bien, porque probablemente Marco Antonio, no siendo un gran general, llevaba el manual de César, ¿cierto? Llevaba el plan de campaña absoluto de César. Y ojo que a Marco Antonio no le fue tan mal. Hay una campaña propagandística y publicitaria de Octaviano, de Augusto, para difamar las campañas partas de Marco Antonio en Oriente, pero la última campaña que lleva a cabo, que de hecho logra anexar como reino cliente a Armenia, conquista el norte de Siria y una parte importante de la cuenca del Éufrates en Mesopotamia, demuestra que hay algo de la táctica de César detrás, y Marco Antonio va a recurrir también a fuerzas mercenarias que le va a aportar Cleopatra, ¿cierto? Fuerzas mercenarias de carácter helenístico, falanges, caballería y todo eso, para llevar a cabo estas victorias. Entonces, es difícil especular qué es lo que hubiese pasado en la campaña parta, porque todo el historial romano de ahí en adelante, la campaña parta, ¿cierto?, de Nerón, la campaña parta de Trajano, la campaña parta de Marco Aurelio, la campaña parta de Septimio Severo, todas terminan con resultados poco claros, todas no tienen un ganador evidente. Los romanos dicen que ganaron por su lado, los partos dicen que ganaron por el de ellos, pero siempre va a quedar en ascuas el sentido de decir, bueno, primero, ¿cuál es el fin de estos enfrentamientos? Porque en ninguno de los dos casos se anexaban territorios, ni cuando los partos cruzaban al lado romano, ni cuando los romanos cruzaban al lado parto. Entonces, ¿qué pretendía César? O mejor dicho, ¿qué es lo que hubiese logrado realmente César? Es difícil de dilucidar. Claro, es que esta zona es un avispero que es muy complicado arrojar luz, pero entiendo lo que me estabas comentando, ¿no? Que al final había victorias y derrotas, pero nadie se quedaba. O sea, si no tienes un territorio consolidado, al final no triunfas. O sea, tú puedes ganar una batalla, la puedes perder, pero si nadie se coge ese terreno, pues al final es una tierra de nadie, nos damos la mano y gracias por todo. Yo sí creo que quizás a lo mejor César sí que hubiese intentado mantener presencia más romana en la zona, donde otros a lo mejor pues no consiguieron o no pudieron hacerlo, y como tú dices, es una pena que Marco Antonio no pudiese finalizar con sus campañas, porque seguramente pues sí que llevaría esa hoja de ruta, ¿no?, de su antiguo jefe, de lo que hablarían de mira, quiero hacer esto, claro, porque él estaría delante cuando harían pues la preparación de la campaña, lo que quiero hacer, le preguntaría, entonces seguramente es el que más sabía lo que se podía hacer por allí, y bueno, pues nunca sabremos. Ya para finalizar, sí me gustaría preguntarte, te gustaría por saber, vamos a suponer que César va a esta campaña, tiene éxito, vence a los partos, vuelve a Roma. Te gustaría por saber cómo habría sido esa vuelta, porque los dos podemos decir que con seguridad que la República ya estaba muerta, es decir, que al final la República tenía que desaparecer y el Imperio tenía que llegar en algún momento. Si no era con César, habría sido de otra manera. Pero ya para cerrar la entrevista, me gustaría saber cómo hubiese visto tú esa vuelta triunfante de César a Roma, ya siendo el auténtico crack número uno. No sé si iba a decir rey, pero ¿cómo puede haber sido esa vuelta a esa ciudad que a lo mejor le temía, la vuelta del coco? ¿Qué va a suceder? El Senado se mantiene, desaparece, el imperio nace. Un poquito ya para cerrar, si quieres un poco arrojar luz sin que sea muy largo, ¿cómo crees que es esta vuelta de César triunfante? Excelentísima pregunta, porque claro, uno siempre dice qué hubiese pasado con César en la Dacia, en Partia, los partos y la campaña, pero ¿qué diablos pasa en Roma mientras todo esto está ocurriendo en Oriente? Porque, a ver, menos de 5 años no iba a estar fuera César. ¿Quién iba a quedar en Roma? ¿Cómo iba a quedar Roma estructurada? Porque pensemos que en ese minuto César era un dictador supremo vitalicio. César tenía que dejar armado algún puzzle que probablemente en la sesión donde lo asesinaron se iba a aclarar un poco esta figura. Pero claro, César hubiese sido realmente capaz de
irse durante 5 o 7 años sin que hubiese otro golpe militar en Roma. Imagínate los tiranicidas no hubiesen logrado llevar a cabo el asesinato y César se hubiese ido. Probablemente hubiese habido otro golpe de Estado para intentar derrocar a César estando él lejos. O sea, es difícil concebir una Roma con César ausente durante más de 5 años en la que se mantiene un gobierno estable. Yo creo que a la partida de César probablemente hubiese habido un revivir republicano que girara en torno a la figura de Cicerón probablemente, pero me cuesta concebir una Roma con César vivo y César ausente. No me la imagino funcionando porque César no era capaz de delegar, eso está clarísimo. O sea, César es César y César quiere estar ahí. O sea, si César se hubiese podido llevar a Roma hacia Oriente, lo hubiese hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Roma durante la campaña de César? Probablemente Roma se hubiese autofagocitado. Yo creo que si César no hubiese muerto y se hubiese ido a Oriente, Roma hubiese sido consumida absolutamente por las llamas de la guerra civil entre partidarios de César y románticos republicanos, y César hubiese quedado medio varado en Oriente y hubiese sido el fin del mundo romano. O sea, César, yo creo que por eso la campaña en Oriente también es difícil de proyectar, aunque sea hipotéticamente, porque justamente cuesta pensar en una Roma en paz y estable con la ausencia de César. Yo creo que si César no hubiese muerto en los idus de marzo y hubiese partido de Oriente, probablemente no hubiésemos tenido un imperio romano después. Hubiese sido el colapso, no necesariamente en 5 años del mundo romano, pero también cabe la gran pregunta, bueno, ¿qué lo reemplaza? Es difícil verlo, o sea, esta pregunta se me vislumbra como un hoyo negro histórico, que me cuesta mucho ser capaz de decirte... Da para un episodio entero solamente para responderla, ¿no? Es que Roma deja de existir. Si Roma deja de existir en ese periodo, no veo qué lo reemplaza. Me da la digamos, la impresión de que puede ocurrir una fragmentación romana, como lo que intentó hacer Sertorio en la década de los 70 y 60. Me da la impresión de que eso pasa, que hay una fragmentación de repúblicas romanas, de oligarquías romanas, de monarquías romanas. César con la suya en Oriente, si es que logra sobrevivir. Italia se mantiene una Roma senatorial. En Hispania nace otra Roma, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una fragmentación que lleva al fin del mundo romano como lo conocemos. La muerte de César es profética en todo sentido, tanto desde el punto de vista de la figura del mismo César, por lo que... O sea, César tenía que morir sí o sí. O sea, que decir, la muerte de César le vino a Roma, fue lo mejor que le pudo pasar a Roma en ese momento, podemos decir, ¿no? Y la llegada de Octavio fue la persona adecuada que tenía que llegar para hacer el cambio y coger las riendas y hacer de Roma pues, el imperio que luego fue, ¿no? Entiendo. O sea, Cayo Octavio es, yo creo que en muchos sentidos, tú dijiste antes que César era Mario, ¿cierto? Que César emulaba a Mario. A mí siempre me ha dado la impresión de que Octaviano, siendo hijo, entre comillas, de César, emula a Sila. O sea, Octaviano es Sila, absolutamente. Uno ve la carrera, la forma de pensar, lo pragmático, y ve un tipo que quiere ordenar el mundo. Octaviano no sueña. César es un soñador, ¿cierto? César está constantemente... eso no significa que sea que viva en el limbo. Y eso al final es lo que le termina pasando la cuenta, que el tipo no es capaz de asentar sus logros, ¿cierto? Sus conquistas, mientras que Octaviano, con su toque de querer ver el mundo en orden, nos termina legando el tema del imperio. Pero sí, ¿qué pasa con la campaña parta de César?
yo creo que la gran pregunta, más que enfocarnos en la campaña parta de César, es decir, ¿qué diablos pasa con el mundo romano cuando César parte a Oriente? Porque yo creo que se desmorona todo. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad es que se han abierto aquí unos melones muy interesantes. Esto da para hablar de tiempo, que vamos a finalizar de aquí, pero ojalá poder tenerte más veces y arrojar más luz sobre esto porque se ha quedado ahí unas preguntas sin responder muy interesantes. Yo creo que es un debate que puede estar muy bien, ¿no? Un poco ver esa Roma con un César ya lejos. Cuando está César en Roma partiendo bacalao es distinto. Cuando César ya está tan lejos, ya la gente puede venirse arriba y eso puede ser un polvorín, es una cosa de locos. Y me gustaría que me recomiendes para cerrar. La última vez te recomendé invitados, esta vez no te voy a hacer la misma pregunta, esta vez te voy a recomendar si me puedes proponer una lectura de 3 libros que creas que puedan estar muy bien, un poco viendo lo que ya ves que me gusta, qué libros, ya sea en español, en inglés o en otros idiomas, que creas que podría estar fantástico que me ponga en mi biblioteca y que incluya en lecturas pendientes cuando vaya pudiendo avanzarlos. ¿Sobre esta época en específico o en general? Lo que tú quieras. A ver, pensando un poco en el mundo de... ¿Te refieres más que nada a novelas o libros históricos? Pues mira, vamos a decir uno de cada. Hace poquito salió un libro de Adrian Goldsworthy que se llama El Águila y el León. Y es la historia del conflicto romano oriental con los partos y después los persas sasánidas, y hace una cronología y un análisis, por supuesto, que va justamente desde los tiempos republicanos hasta la caída del imperio, de cómo estas dos grandes potencias actuaban un poco de medidor el uno del otro, ¿cierto? De límite del uno del otro, y es un libro muy interesante en cuanto al análisis geopolítico y desde el punto de vista militar también, a qué significó este conflicto que son 1000 años en realidad, son 1000 años entre Oriente y Occidente batallando durante el mundo antiguo. Y en cuanto a novelas sobre conflictos, como te digo, con el mundo parto es difícil una buena novela militar porque la táctica parta siempre fue irse retirando. Pero con la llegada del mundo persa sasánida, cuando ya se generan choques pero monumentales entre Sapor y emperadores como Valeriano y todo ese tema, hay una novela hay una saga, de hecho, de un escritor que se llama Harry Sidebottom, no sé si lo conoces. Me suena el nombre, no lo he leído, pero me sonaba haber escuchado algo sobre él. Que se llama El León de Roma, algo así, y que justamente está ambientada en la crisis del siglo III. Y gran parte de los libros tienen lugar en los conflictos entre el Imperio Romano y el Imperio Persa Sasánida. Y son notables ahí ver el poderío militar sasánida, que estaba equiparado con el de Roma y con una maquinaria bélica descomunal. Estamos hablando ya de esas guerras que rayan, ¿cierto?, en lo épico y en lo mítico al imaginarse estos escenarios bélicos. Así que todos los libros de Harry Sidebottom te los recomiendo mucho. Pues me los punto ahí como pendientes. Últimamente estoy leyendo muchísimo, casi más que la facultad, y ya te digo, cuando es por gusto, pues está muy bien y me ha encantado tenerte aquí de nuevo aquí en otro episodio con Ecos del Imperio. Ha sido fantástico hablar contigo. Como siempre, es un placer como lo explicas, como lo cuentas, todo muy cercano, y ojalá te pueda tener aquí más veces, que yo encantado de compartir contigo, porque no dejan de aparecer temas, abrimos ahí melones que dejamos ahí medio abiertos y dan para más cositas. Así que bueno, pues te despido de momento. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí y espero verte pronto por Ecos del Imperio, en tu segunda casa. No, yo encantado, muy agradecido, lo pasé muy bien y espero que nos veamos pronto.